Profesor Franque, el día de hoy vamos a hacer nuestra exposición final acerca del trabajo doméstico remunerado en el Perú. Nosotros somos el grupo 9. ¿Mm? Bueno, teniendo un contexto general, desde la década de los 90 han habido intentos por empoderar a los trabajadores domésticos, como es en el marco internacional el convenio 189, el cual obliga a las naciones a tener salarios mínimos y no establecer discriminación y no haber discriminaciones. Y asimismo con la recomendación 201 de la OIT, en el cual también establece ciertas condiciones para asegurar el derecho a el trabajo doméstico. Bueno, en el marco nacional podemos ver en esta tabla, por ejemplo, que desde 1900 han habido decretos supremos, pero no ha habido una ley en general hasta el 2003. Podemos ver cómo estos decretos supremos atacan ciertos sectores del trabajo doméstico, pero no en su entero, ¿no? Gente, por favor. Es por eso porque uno se preguntaría por qué la sociedad peruana no reconoce un derecho de manera selectiva entre sus ciudadanos. O sea, por qué hay ciertos derechos que no son aplicables a todos, ¿no? Y bueno, en, en 2003, bueno, se creó la ley de 27986, el cual ahí se reconoce por primera vez los derechos laborales a la remuneración, derecho al contrato, vacaciones, tiempos de servicio y la seguridad social. Esta ley también fue reformulada o actualizada en el 2020 a la siguiente ley, ¿sí? A la ley 1047, el cual es la ley de trabajadoras del hogar, el cual tiene como objetivo regular la relación laboral de las personas que realizan el trabajo doméstico o se denominan trabajadoras y trabajadores del hogar. Asimismo, en esta ley hay artículos como es la celebración del contrato de trabajo, la protección de la maternidad, el cual dice que una mujer en etapa de gestación no puede ser despedida, y a establecer una jornada mínima de 8 horas y de 48 horas semanales de trabajo. Bueno, también podemos ver que hay ciertas organizaciones de trabajadoras del hogar, lo cuales son las Asociaciones de Grupos de Trabajo de Redes, la FENTAJOB y la Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar Remunerados del Perú. Bueno, estas asociaciones son encontradas en la Defensa del Pueblo, en la cual la Defensa del Pueblo, a través de la Adjunta de Derechos de la Mujer, establece y supervisa anualmente el cumplimiento de las leyes de las trabajadoras anteriormente mencionadas. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la interseccionalidad y las trabajadoras domésticas. Primero queríamos definir la interseccionalidad como una perspectiva teórica y metodológica que busca dar cuenta de la percepción cruzada de las relaciones de poder que existen en la sociedad. Las trabajadoras del hogar sufren diferentes vulnerabilidades o situaciones como estar en situación de pobreza, ser menores de edad, migrantes, entre otras vulnerabilidades que se intersecan entre ellos. Eh, Además, la discriminación es en todo nivel, o sea, se da por ser migrantes, también por ser andinas, campesinas, eh, y también por ser pobres. En este caso, por ejemplo, hay un testimonio de una trabajadora del hogar que menciona que la discriminación se da en todo nivel, como se mencionó antes, por ser migrantes, por ser andinas, por ser campesinas y también por ser pobres. Mayormente también por ser pobres, menciona ella, porque las trabajadoras del hogar son mestizas en su mayoría, dado, o sea, debido a, como lo menciona este testimonio. Eh, Luego también podemos intersecar la vulnerabilidad de ser pobre, estar en situación de pobreza, etnicidad y también, bueno, ser trabajadora doméstica, que es un trabajo eh, más feminizado. Podemos ver que entonces ese trabajo involucra también problemáticas de división sexual de trabajo que tienen mucha relación con estereotipos y roles de género. Pensando así que, por ejemplo, la mujer nace para como que realizar el trabajo doméstico y del hogar, siendo esta una labor desvalorizada ya de por sí, también invisibilizada por la sociedad. Además también de vivir en mucha informalidad, es un trabajo vulnerable por esas razones. Además de eso, también podemos ver que muchas de las trabajadoras del hogar se encuentran en situación de pobreza, lo que impacta directamente en el nivel educativo alcanzado por las trabajadoras, que también hace más vulnerable a estas personas. Por ejemplo, en el año 2014, según el Ministerio de Trabajo, un total de 200.705 trabajadoras y trabajadores del hogar no habían completado sus estudios escolares, lo que representó en esa época el 56,2% del sector laboral. Em, bueno, así también, por ejemplo, la elección de ser trabajadora por esas razones no viene a ser una elección propia,
sino viene a ser una, como que, una elección por las condiciones de vida y vulnerabilidad que existe para estas personas, para estas mujeres, para estas mujeres. Así, por ejemplo, viendo el testimonio de una trabajadora recolectado por la Defensoría del Pueblo, menciona que no es algo que uno elige, ser trabajadora del hogar no es algo que uno elige, sino que es algo que menciona que como que quién podría elegir ser trabajadora del hogar como profesión y que el trabajo es bastante desvalorizado por la sociedad, dado, dado todas las condiciones vulnerables por las que ellas pasan. Y bueno, también vemos que en el perfil de trabajo doméstico abarcan bastante la etnicidad como una vulnerabilidad más, que juega también un papel relevante en el perfil de las trabajadoras del hogar. Vemos que el empleo también ha enfrentado una discriminación multinivel histórica, dado que en su gran mayoría las trabajadoras del hogar son mujeres de bajos recursos y también provenientes de grupos étnicos marginados. Bueno, por otro lado, podemos ver que toda esta situación ya mencionada sobre las trabajadoras y trabajadores del hogar empeoró durante la pandemia. De hecho, este sector fue uno de los más afectados durante el contexto de la pandemia, precisamente porque hay un gran índice de informalidad y según datos de la CEPAL, al 2020, el 11,4% de las mujeres ocupadas en la región se dedicaba a este sector. Bueno, la situación se vio mm, afectada en términos de pérdida de empleos. Alrededor del 57% de los y las trabajadores perdió su empleo tan solo durante los primeros meses de la pandemia, según la Federación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar Remunerados del Perú. Eh, y para finales del 2020 se vio que 70% de los trabajadores domésticos perdió su empleo en comparación a cifras del 2019. Y Y ya a cifras más generales, viendo a la región de América Latina y el Caribe, se vio que el 76% de las mujeres que se encuentran en el trabajo doméstico remunerado no cuenta con cobertura provisional, lo cual evidentemente afecta más a su vulnerabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, en ese contexto, vimos que se incrementó la vulnerabilidad de las trabajadoras domésticas, principalmente debido a que hay una ausencia de regulación de este trabajo, porque, o sea, si bien se ha creado una ley, que es la ley 31047, en este marco de la pandemia, realmente no se proporcionan los incentivos o no muestran una forma para que se cumpla todos los beneficios que se supone que la ley da. Y esto está relacionado con el otro punto, que es la falta de valorización social de ese tipo de trabajo en la región en general, en América Latina y el Caribe. Y bueno, en este marco de la pandemia, las trabajadoras y trabajadores tuvieron menores probabilidades de ejercer su derecho a asociarse o a negociar colectivamente por sus derechos y mayores beneficios. Siguiente, por favor. Y bueno, siguiendo esa línea, empeoraron las condiciones de trabajo de las y los trabajadores durante la pandemia, y esto se había evidenciado en forma de aumento de las tareas, porque claro, los niños ya no iban al colegio y por temas de salubridad tenían que limpiar más y todo ese tipo de labores. Entonces aumentaron las tareas, pero no aumentaron los salarios. La, y por las condiciones de vida de muchas y muchos trabajadores, no podían tomarse la libertad de simplemente renunciar al trabajo o negociar por sus salarios. Y bueno, también se ve evidenciado en mayor exposición a contagios por COVID, ya que ante la imposibilidad de tener trabajo remoto por la naturaleza del trabajo, estaban más expuestas. Y, y bueno, por otro lado, la pandemia trajo demanda de cuidados específicos que les exigió realizar tareas para las cuales claramente no estaban preparadas y no tenían los conocimientos, pero simplemente no podían negarse a hacerlo porque necesitaban mantener su trabajo. Conclusiones. En síntesis, el trabajo doméstico remunerado es una parte fundamental de la economía. Sin embargo, a menudo esto pasa desapercibido. Por un lado, nos da una contribución económica, la cual es invisible, nos da invisibilidad y falta de reconocimiento, ¿no? A muchas veces consideramos que esta es una tarea intrínseca y no se reconoce como un trabajo legítimo. Así también recae la necesidad de una redistribución equitativa. Adicionalmente, los modelos económicos tradicionales que conocemos no consideran el trabajo doméstico. Esto se debe posiblemente porque no está directamente vinculado al mercado laboral, ¿no? Sino que es más centrado al hogar. Eso podría ser una razón. Por un lado, también estos
modelos económicos, algunos se centran en la producción, otros en los intercambios de bienes, incluso consideran el ocio, pero dejan de lado al trabajo doméstico. Ok, también es certero mencionar de que el trabajo doméstico eh, es no remunerado, ¿no? Y que se realiza principalmente en el ámbito familiar, y esto no se refleja en las mediciones económicas, como es en el caso del PBI, ¿no? Entonces, el PBI podríamos decir que es un índice no óptimo, ¿no? Porque no considera esta parte de la economía, la cual está invisibilizada. Sin embargo, es importante destacar que algunos estudios han intentado de medir este trabajo doméstico, ¿no? El cual es no remunerado, por ejemplo, en el sistema de cuentas nacionales de las Naciones Unidas, quienes han desarrollado un sistema de cuentas satélite donde incluyen al trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Pero aún no se llega a concretar así. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias.